Sí. En el sentido más amplio de lo que se está planteando. Yo tengo una sola diferencia de opinión. Primero, no tengo fórmula, porque para mí primero es entender el problema y después buscar la fórmula, no al revés. Chile le ha ido súper bien, súper bien. Nosotros hemos tenido un modelo que ha funcionado muy bien y que nos ha permitido crecer tanto que hoy día el Estado cuenta con recursos para hacer lo que está haciendo. Así que un modelo que, y te digo, y somos lo que nos están imitando nuestros vecinos, que Alan García se puso como objetivo estratégico tratar de ser Chile, ¿te fijas? Y pasar a Chile. Y lo que es divertido que nosotros, al igual que la concertación, autoflagelante, autocomplaciente, nos matamos entre nosotros y no tenemos sentido país. Démosle. Yo creo que ahora todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad, pero de verdad, asumir la responsabilidad de verdad. Vamos, para liderar el crecimiento. Vamos, 4 elementos básicos a crecer. Mira, propiedad privada, Estado de Derecho, cosas que se han empeorado. Ambiente económico estable, el mundo está jodido, hay problemas. Reglas objetivas, aranceles únicos, bajos, competencia, ojalá todo lo más parejo. Yo no comparto nada. Por ejemplo, tú decías bajar los impuestos al IVA. Yo digo, no señores, el IVA igual para todos, nosotros le damos un subsidio a la gente de tal nivel. Porque si no, tú empiezas a complicar el tema, y te lo voy a demostrar después, de que eso es lo que lleva a menor recaudación total. Entonces, los recursos humanos privados, hay impuestos que son, hay que poner impuestos eficientes, hay que facilitar el gasto y tenemos que tener un Estado fuerte que norme, regule y fiscalice. Fíjese que todos los problemas grandes que han habido es porque son fallas de regulación, no por fallas del sector privado como dicen por ahí. Dele. Desgraciadamente otra carrera porque yo tengo números. Mire, dale no. Esto es Chile. Nosotros partimos como uno de los países peores de América Latina y estamos el mejor hoy día. Eso ha permitido, si nosotros hubiéramos crecido al ritmo que nosotros crecíamos antes, en los 80, teníamos un 42% entre el ingreso de hoy día y el ingreso de este. Y si ustedes se lo multiplican por los ingresos del país y los impuestos, hoy día tendríamos como 40.000 millones menos para gastar o mucho más. Con lo cual, no podríamos estar haciendo nada de lo que estamos haciendo. O sea, perdón, esto no obsta para todo lo que ha dicho el senador Larraín y lo que has dicho tú. O sea, yo estoy diciendo, porque ni siquiera yo he entrado a la solución, yo simplemente estoy diciendo que lo importante es no matar la gallina en los huevos de oro, y ninguno de los dos ha dicho que la quiere matar, pero yo lo saco como una cosa importante porque en estos entusiasmos empezamos con estas cosas raras. Dale nomás. Y no estoy diciendo que las cosas de ellas sean raras. Miren, aquí tienen aquí tienen los dos países que están aquí en las estrellas de América Latina. Estas son. Estamos 60% arriba, partimos bajo Perú, estamos 60% arriba, la esperanza de vida de nosotros es la mejor, el índice de nivel ecuacional es el mejor, el índice de percepción de transparencia es el mejor, la gobernabilidad del país es el mejor, la pobreza es la más baja, lejos, la desigualdad del ingreso del índice de Gini es igual que los otros países, pero después vamos a comentar eso, los riesgos políticos es el menor, la tasa de mortalidad es la menor, el único problema que tenemos, y espero que no haya discriminación aquí, es con los gorditos. Pero no empiecen con la discriminación porque no se las voy a aguantar, porque es un tema que... Démosle. Distribución del ingreso. Efectivamente hay dos distribuciones del ingreso, el autónomo y el monetario. Y me gustaría el otro cuadro para no repetirme en este, por el tiempo nomás. Miren, señores. Aquí está cómo el fisco está subsidiando... Oye, y este cuadro lo copié, y se lo digo que lo copié de los datos oficiales de la encuesta CACEN, porque en la columna 4 no suma 100%, y mis cuadros siempre suman 100%, pero este es de ellos, no es mío, este suma 101. Pero ahí está como el cuadro, como el Estado, gracias a los recursos que ha producido, porque hoy día el gasto fiscal per cápita está llegando a los $4.000, cuando siendo que en el año 90 eran 1.000, hemos cuadriplicado la ayuda per cápita, se enfoca exactamente en los pobres, lo cual ha aliviado mucho a los pobres. Entonces, si hay que ayudarlos más, en vez de bajar el IVA, a los pobres de clase media hay que doblar plata. ¿Me entendéis? Porque si no, al tipo de impuesto interno se le vuelve un lío. Si ese es el punto de fondo. Y esto va a mostrar que eso trae mucho más evasión. Sigamos. Mira, la mala distribución de ingresos, nos gusta, no, por eso les decía que no estaba en desacuerdo. O sea, aquí ya se dan cuenta que no estoy en desacuerdo con lo que están planteando. La mala distribución del ingreso es un reflejo de la mala distribución del capital humano. Y esa cuestión nosotros la tenemos que arreglar. Esta cuestión no tiene vuelta. Ahora, por otro lado, dicho eso,
vamos bien. Pero no sé si a la velocidad que nosotros queremos o a la calidad que nosotros queremos, pero vamos bien. Si usted toma el estudio de esa peli, porque yo siempre pienso, bueno, y ese es un problema, cuando a mí alguien me dice, mira, tenemos esta cosa, yo digo, tráeme los datos. Y hay que hablar sobre los datos. El estudio de esa peli lo que está mostrando allí, que si nosotros nos quedáramos como estamos hoy día, en 20 años el cociente Gini estaría muy bien, porque ha entrado mucha gente en la educación secundaria. Cosa que me alegra mucho, pero eso no quiere decir que estemos bien, o no podemos hacer algo, no podemos mejorarlo, etcétera. Sobre todo, hay cosas que yo creo que... Mira, cuando el promedio de los jóvenes actuales, cuando los jóvenes actuales, o sea, los que están hoy día saliendo de la universidad, los que están estudiando, ya se hayan ido los viejos, nosotros vamos a tener más o menos la misma distribución de ingresos a la OECD, que tanto les gusta mirarse, ¿no? Se les encanta mirarse con la OECD, que nosotros, bueno, son unos gatos chicos ahí, pues ya, o sea, no sé por qué no pudiera tanto, pero bueno, vamos a estar igual que la OECD, eso es interesante, y no queremos volver atrás. O sea, ¿por qué Colombia y Perú adoptan políticas? Fíjense que estamos hablando de presidentes que son... Ultron. ¿Ah? Ultron. No sé, no, Ultron no. Estamos hablando de presidentes, estoy hablando... O sea, yo no creo que Alan García pueda decir que es un tipo de derecha, no, y no creo que Humala tampoco, pero sin embargo todos saben que este es el modelo. Entonces, yo solamente quiero decir eso porque por lo que tú dijiste de la gente de Chicago, etcétera, yo me preocupo más la gente de gremialismo que la gente de Chicago, te lo digo sinceramente. Por muchas razones, porque el gremialismo es estatista, es controlador, no cree en la libertad de enseñanza, un montón de... Cambiaron, todos tienen derecho a cambiarse, yo no estoy diciendo eso, pero no me toque en Chicago porque te digo, lo voy a contar por qué después. Porque toda la política educacional que hizo la señora Bachelet en la infancia está basada en un premio Nobel de Chicago, amigo mío, que ha venido aquí a Chile a decirle que si no arreglamos el problema de la infancia, estamos jodidos. Y él dice, mira, los niños se definen entre los 2 y los 6 años. Y por lo tanto, por favor, gastemos los recursos aquí. Y ha venido aquí 47 veces a lo mismo. Y te digo, de ahora no estamos de acuerdo con varias cosas que están tomando, porque él dice, aquí es donde hay que invertir los recursos porque la igualdad parte aquí. Mira, hay un número súper interesante. Mira, un joven del quintil de arriba, de los 2 quintiles de arriba, 3 quintiles de arriba, con respecto a abajo, cuando llega a la preenseñanza, ha tenido 200 horas de algo. Por ejemplo, ir al teatro, por ejemplo, ir a unos... Entonces, la capacidad de cerillo de aprender, entonces partiste con una de estas muy distinta. Eso, Después, oye, sigamos, crezcamos. Mira, no ha ido bien, oye, no ha ido bien, pero los últimos 6 años, y yo creo que eso fue lo que empezó con Carlos a picanearlo, como que nos estancamos, ¿verdad? Cuando comenzamos esto. A todo esto, yo y Carlos eran los revolucionarios hace 5 años atrás, cuando planteamos un impuesto parejo de 20% para todas las empresas, que ese tiempo hablar de subir de 17 a 20 era un crimen, y de ahí para abajo para las empresas y para las personas. Y decíamos, no, con eso se recauda más, pero además le bajamos el impuesto a las personas más bajas. Y eso, te digo, Carlos, veo que han cambiado, pero yo me quedo donde mí. Pero yo sigo insistiendo de que es importante de que porque yo tengo una duda si el fisco necesita más ingresos y después vamos a conversar eso. Yo tengo esa duda y la tengo fundamentada, pero vamos por partes. No, pues si tu universidad puede ir para arriba abajo, y aquí la universidad de abajo, ya tú lo que estás haciendo es cobrándole menos que están más abajo. No, porque yo tengo una duda que la vamos a ver. Bueno, las protestas. Bueno, dale. Las protestas. Señores, las protestas son perfectamente legítimas y no tienen nada que ver con el modelo con nada. Mira, hay un tema que hay gente que considera que hay que mantener eso y hay otra gente que dice si el IRC estamos fregados. ¿Qué tiene malo eso? ¿Qué tiene que ver con el Estado, el tamaño del fisco? No tiene nada que ver. O sea, andan asustados la protesta porque crean cosas de esto el aspecto político. María Cena dice, es una demanda por recursos y en algunos casos muy justificada. Sí, el costo de vida en las zonas norte y sur en ciertas partes es altísimo. Por lo tanto, los tipos dicen, bueno, ¿y cómo nos ayuda usted? Porque si no estamos condenados a ser pobres. Entonces, es un tema de lucas nomás, ahí no hay ninguna cuestión ideológica. Después, aquí en Chile hay 1 millón de familias que están en las universidades de profesores. ¿Son capaces de pagarlas? No tienen cómo pagar esa cuestión, no tienen cómo. Entonces, ¿cómo uno acepta que haya algo donde los jóvenes no lo pueden pagar? ¿Y hay financiamiento disponible en términos racionales y equitativos para la educación superior? No, a algunos se les da y a otros no. Entonces, esta es una cuestión que al final son los grupos de poder
que van definiendo quién recibe las lucas del Estado. Entonces esa es una de las preocupaciones que yo tengo, porque aquí nosotros lo que tenemos que buscar es la igualdad, la justicia y el desarrollo a largo plazo. La educación superior demanda recursos, pero nosotros tenemos que mandar que sean bien usados. O sea, nosotros tenemos que mandar eso porque tienen que ir a los que necesitan. Yo siempre he visto, por ejemplo, el otro día estaba con bueno, no voy a dar los nombres, pero estaba con 3 dirigentes estudiantiles muy poderosos en Chile, comiendo. Éramos 5 personas, 3 ellos, un amigo mío y yo, estamos comiendo en la casa, y le pregunté, a ver, cuéntame. Si le decía, oye, pero ustedes, lo que están pidiendo plata a ustedes, ¿qué va a hacer con los pobres aquí? ¿Qué va a hacer con la clase media, de verdad? Porque la universidad es privada, y yo les pido que la miren así. Yo no tengo nada que ver con ni una empresa privada, directa o indirectamente, ya hace como 8 años, 10 años. Las universidades privadas, para mí, yo lo veo así, son el primer escalón para que una familia de recursos, donde la educación fue muy modesta, tenga una educación también relativamente modesta. Porque si tú llevas economía de la Chile, o economía de la Católica, ingeniería de la Chile, ingeniería de una persona de 400 puntos, no dura un semestre. Entonces nosotros necesitamos ir sacando a la gente de la eterna pobreza, y la única forma es hacerlo en 2 etapas. Primera etapa, el que va a ser papá estudia, llega a su casa, es un ingeniero modesto, un economista modesto, un profesor modesto, pero ya con conocimientos mínimos que le va a hacer la universidad, no como Harvard. No sé si Harvard da buenas cosas tampoco, pero tampoco a nivel cero como es hoy día, y de ahí le permite a su hijo, estamos hablando de 2 generaciones más, saltar a una universidad de primera línea. Eso para mí va a ser el mayor facilitador de que la gente, y les digo, yo pienso esto desde los 17 años. O sea, estas ideas no son nuevas para mí, para muchos son nuevas, pero para mí no. Así que yo creo que aquí están ganando la pelea de los recursos la gente que tiene más poder, no los que necesitan más. Entonces eso me preocupa. Bueno, hay 2 caminos por el futuro. Mira, más impuestos, mayor peso del fisco, redistribución de los más pobres en los sectores medios, paciencia frente a la presión del grupo de interés, lo que estaba comentando recién, y sin enfrentar la caída de crecimiento y productividad. Y esto nos lleva a menor crecimiento, porque cada vez que tú sacas recursos de un lado y lo usas de un lado improductivo, es menor crecimiento. Esa cuestión no es discutible. No es el mismo tema que los impuestos en primera instancia no hagan que bajen. Es el uso de esos impuestos. Porque si esos impuestos tú los usaras, por ejemplo, para, no sé, para que el fisco hiciera una industria, no sé qué cosa, una mina, probablemente no serían ni productivos. Pero si lo usáis simplemente para que se los regale a los argentinos, es productivo. ¿Entendido, no? A eso es lo que voy. O sea, piensen ustedes en Cuba con Venezuela. Claro, producen petróleo y le regalan 2.000 millones. Bueno, los 2.000 millones que regalan no son productivos. Entonces, la pregunta es cómo tú usas los recursos, chicos. Yo, para mí, los temas de fondo son lo siguiente: enfrentar el problema a largo plazo, y si necesitamos recursos para eso, los impuestos tendrán que venir. Esa es mi posición, no al revés, porque al revés no vienen nunca. Les pongo un ejemplo. Nosotros dijimos que necesitamos un impuesto, y regámonos un poco, que esta cuestión es bien seria, porque hay un terremoto. Pregunta: ¿tan rasca en este país que no puede conseguirse los recursos para tener el terremoto sin subir los impuestos? ¿O no se podían usar los 15.000 millones que tenían? ¿Cuál fue la razón para subir los impuestos? Si no teníamos plata, no necesitábamos por lo tanto más, o nos podíamos endeudar. ¿Por qué teníamos que subir los impuestos? Propongo entonces un impuesto telúrico que sea grado Richter, por lo tanto exponencial con el grado del terremoto, y según cálculo en el 2068 estaríamos con 100% de impuestos, porque los impuestos se suben nunca se bajan, y como tenemos terremotos permanentes, entonces pero eso es para reírse, ¿no? O sea, te digo, ¿cuál fue? Fue una cosa política, porque desde el punto de vista económico no hace sentido. Teníamos 15.000 millones ahí. Yo a todo esto creo que hay otras soluciones porque el país crece más rápido, nosotros tenemos, pero es otro tema, otro seminario. Me permiten 5 minutos más porque aquí se han dicho muchas cosas. Bueno, démosle. Mira, esto es simplemente lo que quiero decir, que si cualquier cosa baja el crecimiento, en muy corto plazo el fisco recibe menos. El último ejemplo es que si nosotros nos preocupamos con hacer esta reforma y crecemos 1% más, que puede ser, tendríamos 42.000 millones más de tributo, no 1.000. ¿Me entienden? Y si decrecemos, tenemos 6.200 millones menos. Entonces, por favor,
no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que haya más recursos para los problemas fundamentales de Chile. Lo que quiero saber es qué estamos usando los recursos y cómo garantizar que los recursos antiguos y los nuevos se usen productivamente. No estoy diciendo lo contrario, por eso que hay que estar de acuerdo con el fondo. Lo que me preocupa mucho es cómo se está planteando esto, porque mira, todas las veces subimos los impuestos con buenas razones, sin producto. Tengo una nota. Mira, este cuadro yo creo que lo miren, para los mareados con la OECD. Este cuadro lo que dice en esencia, eso que está allá arriba, son las tasas de tributación de la OECD, para los que quieren subir los impuestos sin ver la eficiencia del gasto y sin ver la excepción del gasto. IVA para los pobres, cuestiones para los pobres. Nosotros somos el cuarto de la OECD que paga más impuestos, la línea roja, porque nosotros somos cuatro los cuartos. Y todos los demás, hasta Alemania, pagan menos impuestos. Mira, las tasas de impuestos altísimas, pero la recolección efectiva sobre el producto bajísimo. Cuando me expliquen esto, yo se lo puedo explicar, pero cuando me expliquen esto, díganme por qué quieren subir los impuestos. Porque todos los impuestos vienen a estos países con una ventajita. Entonces yo le subo el impuesto, pero todavía se le subo el impuesto, pero hago esto, le subo el impuesto, le bajo el otro, y al final pues yo termino recomendando menos. Esa es la esencia del impuesto parejo. La esencia del impuesto parejo y sin excepciones. Mira, yo te digo, nosotros hoy día tenemos los fondos, ¿cómo se llaman estos fondos? Los fondos de inversión, no pagan impuestos. ¿Qué sentido tiene esa cuestión? Yo lo he usado intensamente para no hacerlo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? Entonces, tú vas creando impuestos y vas creando formas de sacar los impuestos. Y ahí está la prueba. Esto no es una cosa que la podemos discutir. Como dice el señor Buffett, hechos. ¿Me gusta decir eso? Estos son hechos, esto está sacado de la OECD, está ahí, está en su página, así que no es discutible. Tenemos impuestos de 40% arriba y tributaciones en Japón, y la tributación es mucho menor que en Chile como razón del producto. Tenemos bueno, allá tenemos uno que está, Alemania está sobre el 40, este es como el 40 y no sé qué, y uno de los que menos recauda el sector corporativo. Entonces la pregunta de fondo es, las famosas excepciones, pues, entonces por eso que los aranceles tienen que ser parejitos, las cosas tienen que ser parejitas, ya, eso es. Entonces, yo creo que, se me olvidó un caso súper ejemplo, no lo sabes, ¿viste? Ese problema está regulado. ¿Dónde está eso? Una reforma tributaria para enfrentar los problemas. ¿Dónde está ese? Miren esta cuestión. Yo me salté el punto bajo. ¿Podemos prosperar sin corregir la eficiencia fiscal? Miren. El fisco, cuando en 2010 partió con este cuento, le entregó al Banco del Estado la trimesтрalización de los créditos y hizo un contrato con el Banco del Estado. Ojalá que los cabros no se enteren de esto, porque esto le da toda la razón. Entonces, el Banco del Estado llegó a un contrato con el fisco donde el Banco del Estado compraba 100 y el fisco le recompraba esa misma cosa en 160. Y después, cuando se lo recompró, según la estimación del crunch, recupera 50. O sea, le costó prestar 100, 210, perdió 110 neto. Bueno, lo regaló. Y además los cabros no lo pueden pagar. Entonces es una cuestión. Entonces tú dices, ustedes me hablan de que quieren más recursos, pero si ahí hay muchos recursos. Todo el crunch salió el doble precio. O sea, ahí hay muchos recursos. ¿Y quién ha levantado el dedo en este país para decir, señores, aquí hay muchas luquitas? Piensa tú el negocio. Entonces, te digo, después que lo empezaron a licitar, ha ido bajando violentamente eso, pero hoy día igual al fisco le está costando 40%. Entonces, si es 40% lo que te va a costar, te van a regalarlo. Pero además, los cabros no lo pueden pagar porque son cosas impagables. Fíjese usted que en las universidades del crunch, esto sigue un aumento de matrículas brutal. Entonces, mientras el fisco va pasando plata, la universidad va subiendo los aranceles. El fisco le va pasando plata, entonces, bueno, ¿y dónde está y cuál es el beneficio para los estudiantes? Entonces resulta que si seguimos esta comedia y queremos arreglar la educación y seguimos entregando plata, lo único que va a pasar es que las matrículas son más caras que en Estados Unidos. O sea, hoy día aquí en Chile, proporción per cápita, las matrículas más caras de América Latina. Entonces o del mundo. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿pero quién tiene la culpa aquí? ¿El chancho o el que la da frecho? Si nosotros nos estamos incentivando a hacerlo. Porque ustedes podrían decir la universidad privada, no, la universidad pública.
Entonces, ¿cómo este cuento? Le pasamos aportes basales y sube las tarifas, y sube las matrículas. Entonces, por favor, ordenemos esta cuestión. Pongámonos la mano al corazón, preocupémonos del tema de fondo de verdad, y ahí van a salir muchos recursos. Miren, no sé si tengo por ahí, pero yo creí que lo tenía. Déjame mirarlo. No, es que me queda una cosa aquí. No, aquí tenía unos números allí. Mira, el fisco subió su gasto. ¿Qué cuadro tenía eso yo? En el anterior, a ver, ¿tenía el anterior? Claro. El gasto del PIB era 19% producto del 2009. Vino Bachelet dijo, bueno, tengo una crisis, voy a aumentarlo, y el gasto se estabilizó en 23-24. 23-24 son 10.000 millones de dólares, se estabilizó ahí, y usted quiere subir el gasto. Yo me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están los 10.000 millones de dólares? Que eran para crisis, se tendría que haber bajado. ¿Dónde se están gastando? En puras cosas que nos han hecho más productivas. ¿Están los cabros más contentos? ¿Están los serenos más contentos? No, esto está partiendo recién. Entonces la pregunta mía es, ¿dónde están? Entonces, cada vez que nosotros aumentamos el gasto fiscal, no hay contraprestación. Yo me acuerdo que hay un ministro, mi jefe en la CEPAL, que duró poquito con el gobierno Frey, porque tuvo la mala idea de decir de que habían aumentado el presupuesto de salud 3 veces y las prestaciones estaban más bajas que con Pinochet. Duró poco, Carlos Mazal. Duró poquito, pero era la realidad absoluta. Entonces la pregunta de fondo es, ¿dónde no estamos? Bueno, quiero terminar. Nosotros tenemos un deber con los pobres y la clase media chilena. Déjeme decirle que yo estuve completamente en desacuerdo con los impuestos y se lo dije a toda la gente. Ahí de hecho se lo planteé al presidente directamente, que yo prefiero el impuesto parejo, que le da más impuestos y que a la gente le bajara los impuestos. Con quitarle, subirle el impuesto a las casas sobre 10.000 UF, con lo que han subido las propiedades, oye, el impuesto era clase media pura, entonces estamos preocupados por la clase media, o sea, la clase media directo. Que tú no podías tener más de FL2 en esto. Oye, eso de la clase media directa, si no saben dónde ahorrar, entonces ahorran en casas. Entonces, yo estuve completo, lo hablé con el presidente, se lo dije. Lo que les quiero decir con esto es que nosotros decimos que queremos ayudar a la clase media y cada vez que hacemos algo, legislamos contra la clase media. Ahora, nuestra primera obligación está con los pobres. Nuestra segunda obligación está con el futuro del país. No hay ninguna contradicción entre esas dos cosas, porque el futuro del país son los pobres, la clase media y las mujeres. Nosotros tenemos 1 millón de mujeres que podrían trabajar. Eso equivaldría al cambio tecnológico más grande, por eso que no está en contradicción con lo que tú estabas diciendo en eso. Si yo estoy completamente de acuerdo que habría en Chile, mire, es como si nosotros, por paracaídas, nos llegara plata. Tenemos que permitirle trabajar, tenemos que darle las condiciones, tenemos que permitir que la flexibilidad laboral le permita trabajar de la casa, que le permita trabajar jornada sin pago fijo y un montón de cosas que hoy día la legislación no lo permite. Entonces, eso es. Perdón, pero quiero cerrar. Comparto con la idea de que nosotros tenemos un tema en la educación y es el futuro del país. Comparto con el problema de la clase media, que es lo mismo que la educación, pero la clase media se arregla con la educación. Por lo tanto, comparto las preocupaciones que tienen. El método me gustaría que fuera en el orden inverso. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos hoy día? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cuánto queremos adicionar? Contra soluciones vamos entregando la luz. Yo esa fue la solución. Gracias. Creo que hemos tenido realmente 3 estupendas presentaciones, más allá de los énfasis en las diferencias sobre puntos específicos. Yo creo que hay como dos temas que son comunes a las 3 exposiciones. El primero es que hay problemas de fondo planteados en la sociedad chilena, hay un gran consenso en la necesidad de enfrentar los tremendos desafíos que plantea la necesidad de mejorar la calidad de la educación. Hay también, creo yo, bastante acuerdo en el sentido de que el foco de las políticas públicas no pueden ser solamente los sectores más pobres de la sociedad, sino que hay un amplio campo, un amplio espectro de capas medias que requieren también ser parte de estas políticas públicas. Creo que
El planteamiento que hace Álvaro Sayé no es contradictorio respecto a lo que han dicho Eugenio y el senador Larraín, en el sentido de que es también muy importante, junto con ver cómo se generan más recursos, ver cuál va a ser el uso de esos recursos. Y efectivamente es un tema significativo en nuestro país el ver cómo somos capaces. En el fondo no se ha expresado así, pero creo que esa podría ser como el resumen de esa parte de la discusión, de cómo somos capaces de mejorar el crecimiento potencial de la economía chilena. No podemos contentar lo que tenemos hoy día. Tenemos un crecimiento potencial como tasa de mediano plazo entre 4 y 4,5%. Bastante mediocre y bastante regulé para las ambiciones que este país tiene. Dicho esto, y conforme a lo que yo les había planteado desde el principio, podríamos darnos unos 10, 15 minutos de preguntas y pequeños comentarios, de manera que hacia la 1:10 volviéramos con la palabra hacia la mesa y yo daría más o menos 5 o 7 minutos a cada uno de los expositores para que pudieran cerrar sus intervenciones. Partimos con Eduardo Moyano, tengo a Francisco Vidal. Yo veo que hay un tema que está ausente en esta discusión, y es el tema que tiene que ver con el uso de los recursos naturales, y me parece que es muy importante para nuestro país. Chile tiene un sobredesarrollo en recursos naturales. Voy a recordarles brevemente lo que pasó con la diputada Las Condes. Se vendió en un precio X, 13 años después se volvió a vender, nunca pagó impuestos y se vendió exactamente, pasó cero impuestos. Eso está pasando con los recursos naturales, y hay otro escándalo que son las sociedades contractuales mineras, que está más o menos en situación parecida. Es la sociedad que hacen las empresas mineras cuando invierten en Chile, las grandes corporaciones, que tienen todas las ventajas, que invierten por el DL600 y que, tienen una serie de, sería largo detallarle todas las ventajas que tienen, pero que en otros países como en Perú, por ejemplo, se estructuran como sociedad anónima, sujetas a la fiscalización de la sociedad anónima, que sería lo que sería lógico en el estadio de desarrollo que Chile está. Desde ya el DL600 yo creo que ya no debiera ni siquiera existir. O sea, que se reúne, como alguna vez nos reunimos con Carlos Minami, para ver proyectos de $1 millón para que el Estado de Chile le dé garantías a alguien que venga a invertir, cuando hoy Chile es un país que tiene perfectamente, hay un gran interés por invertir en él. Bueno, entonces, pero vuelvo al tema de recursos naturales. Yo creo que nosotros tenemos que también pensar, no tengo una propuesta específica sobre eso, de que ahí tenemos que hacer algo. Lo está haciendo Australia. Australia en este momento está elevando los impuestos a los recursos naturales. Sabemos que hay un boom de recursos naturales en el mundo. Sabemos que eso va a pasar en otros países y nosotros nos estamos quedando atrás, y creo que estamos regalando una de las riquezas más importantes que este país tiene. Eso no. Gracias, Francisco Vidal. Yo le decía a Hernán, mira, el debate tributario, en mi opinión, de fondo, de verdad, como que dibuja el país que uno quiere. No es una cosa técnica. Yo siempre he pensado que en la cosa tributaria hay 3 preguntas que responder. Pero la más importante para mí es el para qué. Eso te da el cuánto. Y de repente nos enredamos en la tercera, en el cómo. Pero lo esencial es el para qué. Entonces sigo tu lógica, porque básicamente Álvaro planteó el tema del cómo, o de las alternativas. Yo planteo que echándole más agua a la arena no pasa nada. Está bien. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que ponernos serios en los problemas de verdad y conseguir recursos para eso, y no aumentar los impuestos y no conseguir... Perfecto, te lo compro. Pero vamos a la línea de la raíz, de Hernán. Por ejemplo, mi pregunta y mi respuesta a mí mismo. Un país con 250.000 millones de PIB en el último ajuste del Banco Central, con $17.000 de per cápita en poder de compra, ¿estamos en condiciones de tener un 100% de cobertura de preescolar? Esa es la pregunta, el para qué. No quiero repetir ninguno de los argumentos que ustedes dieron, que los comparto, de que ahí está la base de la desigualdad. Bueno, eso cuesta, y a mí me da lo mismo cómo se llega a eso. Mejorando la eficiencia del Estado, evitando que se robe la plata, subiendo los impuestos, me da lo mismo. Eso cuesta, de acuerdo a Weisbrot y 2020, $1.250 millones de gasto corriente, el 100% de cobertura preescolar. Restemos un poquito porque hay una tradición
en las salas cunas, cultural, que una parte relevante de los papás prefieren, si tienen condiciones, de criar a la guagua en la casa y no mandar a la sala cuna. Ya, te la rebajo a 1.000. Pero requiere, ojo, una inversión, que por su naturaleza por una vez, de 2.500 millones de dólares. Para elevar la cobertura, que es una vergüenza nacional, no obstante lo que avanzó Bachelet en esto, de cada 100 cabros chicos entre un día y 6 años, hoy día tienen cobertura preescolar, incluyendo sala cuna, prekinder y kinder, 38. O sea, hay 62 cabros chicos que suman, de acuerdo a Weisbrot, 750.000 cabros chicos que no tienen cobertura preescolar. Si ahí está la madre del cordero, ¿el país puede tomar la decisión de gastar 1.250 millones? En mi opinión, sí. Segundo, voy a quedarme en educación nomás. Es insostenible seguir con un sistema de educación básica y media, donde tú en Pedro, el municipal, invertís 45 lucas promedio. Esa es la subvención básica media promedio. 45 lucas. En Juan, que es el subvencionado, las mismas 45 lucas más el aporte promedio que hacen los padres a través del financiamiento compartido, que son 17. Me da 62. Y mis 3 hijos estudiaron en un colegio particular pagado, que es el 7% de la matrícula, y yo invertí en cada uno de ellos 250 lucas. Entonces, ¿estamos en condiciones de romper eso? Yo creo que sí. Entonces, fíjate que elevar la subvención promedio, básica y media, de las actuales 45 lucas a 100 lucas, para cerrar la brecha de inversión entre los particulares pagados y el 93% de la matrícula, que es la suma de subvencionados municipales, no de 1 a 6 como es hoy día, sino que de 1 a 3. Eso cuesta 4.100 millones de dólares al año, según Weisbrot. Pasar de 45 lucas a 100 lucas. Ahora un paréntesis, estamos todos contentos porque se disminuyó la brecha en el CIMSE de cuarto y octavo básico. Hay 3 respuestas para eso. Preocupación de los padres, subjetiva. Mejor atención de los profesores en la clase, subjetiva. Y una objetiva, la subvención preferencial, que ustedes aprobaron en el Parlamento del 2009. Cuando el sistema te da señales claras que si tú metes más plata, los cabros les va mejor, entonces hay una segunda. Y la tercera, y termino, es el tema de la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que me angustia a mí? Me decae solamente en el para qué. Cuando todos hablamos de educación, tanto en la preescolar, la básica, la media y la superior, bueno, eso cuesta, de acuerdo a Weisbrot, no de acuerdo a nosotros, hacer lo que estoy diciendo, 7.000 millones de dólares al año. Uno puede caminar gradualmente, pero ese es el desafío de la educación. Cobertura 100% preescolar, duplicar la subvención y darle educación superior gratuita, ojo, a la matrícula proveniente de los municipales y particulares subvencionados, que equivale más o menos al 70% de la actual matrícula del sistema de educación superior. Eso cuesta 2.000 millones de dólares al año. Yo me compro lo tuyo, Hernán, desde el punto de vista que tú avanzas. Son 3.000 millones finalmente. Pero creo que el país está en condiciones de avanzar más rápido, dada la estructura del crecimiento, del Producto Interno Bruto y del per cápita. Pero me gustaría que elaboraran sobre la eficiencia. Dejémoslo, eso, acabamos para otro seminario. No, es que yo creo que es importante que... No, es que es importante, ¿sabes por qué? Me compro toda la eficiencia, señor, pero el problema es que yo quiero resolver el problema. No, pero espérate. Claro, yo le voy a dar la posibilidad Me interesa que él lo diga, porque yo quiero saber qué pasa con los 10.000 millones de dólares que no ha pasado nada. Bueno, si esa cifra es real, como creo que es real, No. ya hay mucho, diría el presidente Piñera, candidato a senador, hay mucha grasa, no sé cuánta grasa hay que seguir. No, si no es grasa, hombre. ¿Sabes lo que es? Es simplemente las asignaciones se han dado sin contraparte, no es grasa. Bueno, contratemos 50 técnicos de Harvard para que vean cómo se hace más eficiente y yo decido ahí está el peligro. dónde está la política. Ahí está el peligro, ya. De Chicago, hagámoslo de Chicago. Oye, Espera, oye, no, pero vamos. Oye, A ver, Juan, y tengo inscrito a Guillermo Vázquez, a Álvaro Díaz y a Luis Eduardo Escobar. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablaza, soy presidente nacional de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Esto viene duro. Y quiero decirles que la grasa costó que por cada un fiscalizador, digamos, $1 invertido, recuperamos o recaudamos $10. ¿Ya? Yo es que eso no es grasa. comparto la opinión del senador Alan Raín respecto a avanzar en el tema. Sin embargo, de los expositores nosotros nos vimos
direccionado esto al crédito que significa el impuesto de primera categoría desde el año 84 a la fecha. Y digo esto básicamente también, y aclaro la situación de don Álvaro Sayé, que dijo, ¿cómo explicamos esta situación? Que Chile tenga unas tasas más altas respecto a los países de la OCDE, pero si usted compara esos mismos países respecto a quién tiene crédito de impuesto de primera categoría, yo creo que nos quedamos solos. Y eso hoy día significa para el país que en Chile solamente se paga impuesto global complementario o adicional. Y la sorpresa grande, y por eso la pregunta básicamente para un panelista, don Hernán, ¿qué opina al respecto cuando en Chile hace 5 años, son hechos, como dice don Álvaro, que están ahí en la base del Servicio de Impuestos Internos, hace 5 años que no se paga impuesto global complementario, y que son los impuestos finales, y las cifras no solamente no dicen cero, sino que están entre paréntesis, lo que significa que se ha entregado más de lo que se recauda por impuesto final. Y eso es, más allá de la discusión de la recaudación, que es un objetivo, también tiene que ser una discusión política, es decir, queremos un sistema tributario equitativo, igualitario para todos, y a partir de eso la consecuencia lógica es esta recaudación, que podemos ver la eficiencia o ineficiencia, que podemos ver a dónde apuntamos los dardos, a la educación compartimos plenamente, pero que la verdad debe contarse de forma entera y no parcial, ¿ya? Y eso alargarlo en la discusión. Nosotros hemos hecho un aporte como asociación y vamos a llegar, digamos, a las distintas bancadas, lo conversamos con la oposición y al gobierno también, ¿cierto?, respecto de algunos temas importantes para nosotros, como son respecto a generar rentas de vengada, ¿cierto? A lo mejor que el impuesto de primera categoría no tenga crédito, pero que no sea un 20, puede ser menos, para que no haya un impacto brutal, digamos, si alguien en la inversión o contra las empresas. Inversión que es cuestionada, por cierto, porque a partir del año 84, cuando el crédito se utiliza para la reinversión y la capitalización, vemos que hoy día hay 250.000 millones de dólares en el FUT, que si vamos a fiscalizar, en algunas empresas no sé si está esa plata en el FUT. Por tanto, es una estimación. Y lo segundo, ¿cierto?, es que tampoco se escuchó, y que para nosotros es súper importante, cómo se potencian a los organismos de control, especialmente al Servicio de Impuestos Internos y aduana, por la gran evasión que tenemos de la aduana y que impacta directamente en lo interno. Y esa es una problemática que, si no se acaba, podemos juntar y recaudar mucho, pero que en definitiva la evasión va a seguir creciendo y va a ser insostenible aunque tengamos 10.000 fiscalizadores. Gracias Juan, creo que realmente una intervención bien esclarecedora. Tengo 4 personas inscritas y vamos a cerrar la lista de inscritos. Tengo a Guillermo Vázquez, Álvaro Díaz, Luis Eduardo Escobar y el señor Durán, que vino expresamente desde Concepción. Guillermo Vázquez. Ojo también con esta intervención, que es un experto tributario temible. Bueno, y además, mira, inicialmente no iba a participar porque yo formé parte de la comisión tributaria creada por la oposición, concertación más partidos, no concertación de oposición. Pero me llamaron la atención algunas intervenciones y quiero señalar lo siguiente. Yo personalmente estaba inicialmente, y Juan lo sabe, sobre la misma teoría de separar impuesto de primera categoría, que fuera impuesto directo a las empresas, y global complementario, bajando las tasas y aumentando los tramos a las personas, de tal modo de mantener una suerte de equilibrio, pero que efectivamente las empresas pagaran los impuestos y que no ocurriera lo que hoy día ocurre, que en vez de que la operación renta sea una operación positiva, con suerte creo que el año tributario 2010 fue neutra. El resto de los años ha sido siempre negativa y de mayor devolución, y la principal devolución viene por los impuestos de primera categoría. En consecuencia, ahí hay un forado demasiado grande que llevó a todo el mundo a decirnos, incluido Chile 21 cuando lo escuchamos, que lo que hay que terminar es con el FUT. La forma de terminar con el FUT, en cambio, se decidió por otra vía. Se decidió simplemente por el hecho de que el impuesto de primera categoría siguiera el sistema integrado, siguieran las tasas, el impuesto de primera categoría fuera crédito contra el global complementario, pero no el global complementario contra utilidades retiradas,
sino contra utilidades devengadas. Y esto no altera nada la ley de la renta, porque resulta que el enriquecimiento del empresario, cuando crece su empresa, está contenido en la definición del artículo 1 de la ley de la renta. Y por lo tanto, que el crédito de primera categoría sea impuesto al global complementario es absolutamente concordante con el sistema de definición de renta que hay en Chile. Eso implica, entre paréntesis, que en definitiva, ¿cuánto se le cobra a las empresas? En mi criterio da lo mismo, porque como en definitiva el que va a terminar pagando el impuesto global complementario, lo que se le dé crédito por el pago de las empresas va a ser un problema mayor o menor. En mi criterio, y eso no se contempla además en la proposición de reforma, debería quedar se mantiene el impuesto en el 20%, pero debería quedar una facultad del Servicio de Impuestos Internos para bajar el impuesto de primera categoría, con el fin de ir ajustando a que el impuesto de primera categoría sirva efectivamente de crédito contra la renta en función de lo que paga el promedio en global complementario los integrantes de esa empresa, de modo que no pague más la empresa para devolvérselo después a los contribuyentes que se ha pagado en exceso. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero informar es que el sistema propuesto por la Comisión es un sistema global. No tocamos solo la renta. Por ejemplo, impuesto a los combustibles lo transformamos en impuesto verde. Esto es grabar los fósiles, bajar el impuesto a los combustibles respecto al transporte terrestre, que es el único que paga el impuesto a los combustibles hoy día, bajarlo, pero compensarlo con el aumento de la cilindrada, y enseguida, de acuerdo al poder calórico de los fósiles, grabar más arriba o más abajo, con el fin de ir incentivando mecanismos verdes de generación de energía. Esto en razón fundamentalmente de que vamos a ser medidos el día de mañana por la traza del CO2. Y entonces, si no impulsamos energías verdes a corto plazo, todo nuestro proceso exportador va a ser grabado desde el exterior y nos va a costar mucho más exportar, y nuestros productos van a ser menos competitivos. En tercer lugar, la idea respecto al impuesto de timbre y estampilla es que el impuesto de timbre y estampilla sea anual. Esto es un régimen exento para cierto tope, lo fijamos en 2000 UF, alrededor de 50 millones de pesos. Todo aquel que pida créditos por 50 millones de pesos o menos, no pague, y pague en las mismas tasas de hoy día el que suba arriba, pero grabando algunas transferencias monetarias que hoy día no están grabadas. Y finalmente, una proposición sin cifra de bajar el impuesto de la herencia, porque hoy día el impuesto de la herencia se burla con mucha facilidad y no se paga. El rendimiento es menos de 70 millones de dólares al año, no tiene sentido tenerlo, es preferible tener un impuesto bajo pero que realmente rinde. Eso es un breve informe. Gracias, Guillermo. Álvaro Díaz. Mira, yo voy a colocar un tema que planteó Álvaro Sayé, que es la eficiencia del gasto público. Una de las grandes transformaciones que se ha producido en los últimos 20 años es el aumento de la importancia de las transferencias corrientes y las transferencias de capital hacia el sector privado. Lo que quiere decir esto que en servicios sociales el rol del sector privado como proveedor de servicios, tanto en la educación, en la salud, ha ido creciendo de una manera impresionante. Eso lo demuestra la caída de la participación de los estudiantes que están en escuelas y liceos públicos respecto al total, ¿verdad? Y entonces aumenta el número de proveedores privados, el número de universidades privadas, y lo mismo vemos en cuanto a la salud. Incluso con el plan Auge, las prestaciones privadas se han incrementado en relación al total de prestaciones. Estoy hablando en valores. Entonces, lo que sin embargo lo que está pasando es que, bueno, hemos creado mercados de prestaciones de servicios sociales subsidiados, o sea, un capitalismo social subsidiado, pero poco regulado. Este es poco transparente, es poco regulado, no sabemos la eficiencia con la cual opera ese sector privado. Los estudios que se han hecho por ejemplo, en el desempeño de las pruebas CIMSE de colegios municipales, de escuelas municipales, versus colegios subvencionados, tomando en consideración el origen socioeconómico, muestran que no hay diferencia de desempeño, y si se mantiene y se sostiene la tendencia de convergencia
en los rendimientos que hemos visto en los últimos años, vamos a ver que aparentemente la eficiencia de las escuelas públicas y liceos públicos, descontando por origen socioeconómico, va a tender a crecer, si esto se mantiene. Entonces a mí me parece que no hay que solo mirar el aparato público, las agencias públicas, sino también qué es lo que está pasando en estos mercados de muy baja regulación. Esto es un tema central en políticas públicas y que debe estar en cualquier planteamiento que se haga, ya sea desde el actual gobierno o desde la oposición. Gracias, Álvaro. Luis Eduardo Escobar. Muchas gracias. Yo no me quiero meter en el fondo del debate, solo quiero aportar un elemento más en favor de el alegato, digamos, por una reforma tributaria. Y eso tiene que ver con la importancia creciente que ha adquirido el cobre en las cuentas fiscales. Si nosotros, yo la cuenta que saqué es para el año 2010, no tenía los datos en ese momento para el año 2011, pero si nosotros miramos las cuentas fiscales del año 2010, vamos a descubrir de que el 20% del gasto fiscal estaba siendo financiado con ingresos del cobre. Eso se compara con menos de 5% del gasto que se financiaba en los primeros, durante la década del 90, en general, menos de 5% del gasto fiscal se financiaba con ingresos del cobre. Por lo que decía Eduardo Moyano, o sea, lo que está ocurriendo es que esto nos estamos gastando la riqueza natural en gran medida en gasto corriente. Entonces es necesario que fortalezcamos la recaudación doméstica de impuestos para poder compensar por este factor, con el agravante de que como el precio del cobre sube, también baja, y esto le ocurrió a la economía chilena sobre todo en la década del 60 y la hecatombe del año 1973, que en parte estuvo relacionada con la caída del precio del cobre. Nos podemos llevar una sorpresa bastante desagradable en el futuro cuando el precio del cobre vuelva a su nivel original. Y otro aspecto, digamos, que también hace importante aumentar la recaudación, sin perjuicio de hacer lo que dice Álvaro Sayé respecto de mejorar la gestión y la administración de los recursos del fisco, es la creciente y notoria falta de infraestructura que tiene el país, que es necesaria para elevar la productividad nacional. En estos días ha salido publicado el artículo del Economist, que ha causado ruido por otros motivos, pero viene una frase del ministro Goldman que a mí me parece muy importante, y que por fin alguien lo diga, y es que sería necesario aumentar el gasto en infraestructura para mantener los niveles de productividad de la economía chilena en por lo menos un punto del PIB, lo que implica duplicar el gasto en infraestructura que hace actualmente el sector público. Así que esos dos elementos yo creo que son bien importantes a la hora de discutir una reforma tributaria. Muchas gracias. Aquí con el señor Durán, y cerramos estas intervenciones desde el... Muy cortito. En realidad la relación de los impuestos yo creo que debería irse considerando como el instrumento que tiene el gobierno para plantear el desarrollo, para programarse. Porque, por ejemplo, tenemos que el impuesto del IVA, si nosotros lo bajamos del 19 ahora a un 10%, da más posibilidades de compra de la masa de trabajadores en general. Al comprar más al comercio, el comercio vende más y obliga a la industria a producir más, se produce activación. Pero además resulta que el 10% es más fácil de manejar y evita la evasión en gran proporción. Y el impuesto al IVA hay que tener presente que es un ordenador de todos los ingresos de todas las empresas. Por eso es muy importante mantenerlo y para todo tipo de actividades. Ahora, con respecto al impuesto a las bencinas, el impuesto a la benzina, para que sea justo, tiene que ser aplicable a todos. Resulta que las mineras, que son poderosas, están exentos de pagar el impuesto a la benzina. Absurdo. Con respecto a los impuestos, el impuesto a la renta de las empresas, en realidad es interesante lo que plantea el senador Larraín de eso, que sea escalonada, pero el escalonamiento tiene que ser más fuerte, porque nosotros tenemos que dar más facilidad a los emprendedores que desarrollan la riqueza del país, y castigar a los que monopolizan la riqueza del país, porque por ahí en realidad nosotros estamos desbarajustando en general el desarrollo económico nacional. Y
debo decir al respecto que en realidad cuando se dice que el Estado es poco eficiente es porque las leyes que tenemos nosotros y que nos manejan son sumamente deficientes y son sumamente colaboradoras para premiar precisamente la ineficiencia, porque la hacen sectores en realidad que monopolizan todo, monopolizan la política, la economía y todo, y entonces eso hace que seamos lo que somos. Gracias. La última intervención acá y volvemos con la palabra a la mesa. Mi nombre es Abraham Armijo, soy vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Central Autónoma de Trabajadores y presidente de la Federación de Trabajadores de las Comunicaciones, la Gráfica y Servicios Conexos, que tiene relación con el Grupo Copesa. Fuera de todos estos temas, yo creo que las definiciones que se plantean acá, y que me parece muy bien, el tema de los cambios que deben hacerse en esto tiene que ser una decisión de orden político. Primero que nada, no puede ser una mirada técnica para ver después qué podemos hacer con esa mirada. Yo creo que al revés. Primero la definición de abordar la materia y posteriormente los técnicos que se pongan a trabajar para dar cumplimiento a una decisión de orden político. El señor Sayé mencionó dentro de algunas cosas las reformas laborales, y a mí, para ser bien conciso, quisiera con respecto a eso y coincidiendo con él, digamos, optimizar el tema del gasto del Estado y todo eso, coincidiendo plenamente, me gustaría saber en qué piensa él cuando señala el tema de reformas laborales para crear 1 millón de nuevos empleos. Muchas gracias. Hernán, digamos 5 minutos. Lo más breve que pueda. Más 2 veces el reloj. Bueno, gracias nuevamente, y creo que las intervenciones han sido efectivamente muy interesantes. Paso a hacer algunos comentarios. Yo no puedo estar más de acuerdo con Álvaro cuando plantea el tema de la eficiencia, reformas laborales y otras medidas que nos permitan sacar un mayor provecho y una mayor productividad de los gastos que hoy día ya tiene el Estado, que son muchos. Efectivamente, el ejemplo de salud se ha dado también en educación. En educación el presupuesto se ha multiplicado varias veces en los últimos 20, 22 años y no hemos logrado un rendimiento, una productividad mayor en eso. Pero es un tema extremadamente difícil. Por ejemplo, en términos de personal de la administración pública, entre el año 95 y el año 2010, el personal a contrata creció de 35.000 a 100.000. Eso es un gasto muy fuerte. El actual gobierno ha intentado reducir parte de ese personal. Y las cifras de lo que ha rebajado en 2 años no llegan a 6.000 personas. Y ha sido una guerra mundial. Porque se estima que esto es una persecución política, porque se estima aquí, porque se estima allá. Entonces, ¿cómo logramos más eficiencia si parte importante del gasto ha sido crecimiento personal? No hay piso político, para decirlo francamente. El único tema que hay respecto a las reformas laborales, de flexibilidad, yo creo que no hay piso político. Por eso yo quiero ser más práctico. Ojalá que haya la mayor eficiencia, la menor grasa, o como se quiera decir. Pero la realidad es que hay que ser práctico. Necesitamos hoy día definir con rapidez esto. Con rapidez. Yo encuentro que no se percibe. Tal vez uno, quizás porque está más dedicado a la política y está más en contacto directo con la gente, más preocupado de la sensibilidad ciudadana, tiene una percepción distinta de la que se tiene desde un académico. Yo soy académico toda mi vida, soy político por no sé por qué, digamos, desde hace 18 años, y aquí estoy, y no estoy arrepentido, pero he aprendido a tener una percepción, un sentido de urgencia distinto. Y por eso creo que hay que hacer algo distinto. Por ejemplo, para que esta plata no se bote, hagamos un fondo de educación. Que la plata vaya a un fondo y del fondo vaya directo a los objetivos determinados, de manera que todo sea transparentito y que no se pierda nada en el camino, no se quede ni en burocracia, porque no necesitamos más burocracia. Necesitamos que a los jardines infantiles, a las salas curas, le llegue más plata, o que haya posibilidad de subsidiar a más jardines infantiles. Primer comentario. Segundo, el para qué. Yo estoy claro que lo que justifica esto es el para qué, dentro de un contexto más amplio. Yo insisto en el tema de la desigualdad social. No hay verdadera libertad individual. No vamos a hacer una sociedad libre, de personas libres, si no hay igualdades sociales básicas.
Y eso exige cambios radicales, entre los cuales creo que la educación es muy importante. Pero yo leía la suma que hacía Francisco Vidal, 1.000 para educación preescolar, 4.000 para subvención escolar, 2.000 para la educación superior, son 7.000 millones de dólares. Hoy día el presupuesto en materia de educación son 11.500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras que prácticamente buscan casi duplicar el presupuesto. Eso no es realista desde el punto de vista del país. Yo, en el esfuerzo que hice, llegaba a esta cifra en que las cifras para llegar al 60% de becas en la educación superior de lo que ya falta, que está comprometido, son 500 millones de dólares, según datos del Ministerio de Educación. Yo tenía el dato de 1.000 millones de educación de 2020, y por eso lo decía en 750. Y para educación técnico profesional asignada 400 por pieza. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, y eso lo entiendo que está dentro de la idea del presupuesto, de duplicar la subvención educacional para básica y media en 8 años. Y por lo tanto, yo me dejo llegar por eso, y eso complementa una cifra que nos va a dejar no en 18.500 millones de dólares como sería tu presupuesto o esa propuesta, sino que en una cifra que va a estar probablemente entre los 15 y los 16. Y creo que eso es el esfuerzo máximo que puede hacer el país, y creo que eso hace bien, porque lo hace más rápido, y creo que eso justifica el esfuerzo que se está haciendo. Respecto, porque hecho de esta manera y con la propuesta que estamos haciendo, yo siento que el crecimiento económico no se ve afectado. Por el contrario, eso va a depender de otras variables, y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar que esas variables se cuiden, porque no queremos detener el crecimiento económico, y 4%, 4,5% es un crecimiento económico mediocre para Chile. Nosotros no podemos dejar de tener un promedio de 6% y hay que hacer los esfuerzos para que eso ocurra. Ahora, en una economía tan abierta como la nuestra es muy difícil garantizarlo, pero el esfuerzo es el que tenemos que hacer. Ahora, comentarios adicionales respecto de los créditos de inversión o de ¿por qué no se está pagando el impuesto a la renta? Por el FUT, porque mientras no se capitalicen, mientras no se retiren, no se distribuyan, se va a este limbo, ¿no? El cloud computing, una cosa así como una realidad virtual, en donde hay más de 200.000 millones de dólares. Tú dices 250, yo no sé exactamente, lo quise mencionar, no pude. Pero yo tengo una propuesta para eso, que está sano y bueno para atrás, pero de aquí en adelante, este fondo de utilidad al segundo año empieza a tributar un 2% anual. Y puede llegar hasta un 35% como tope de tributación adicional al que le corresponde pagar por impuesto a la renta a esa empresa que tiene este sistema, que recurre al FUT. Eso nos permite terminar, no terminar con el FUT, pero generar un ingreso adicional de 500 millones de dólares. Yo no cambiaría las reglas hacia atrás, porque esas reglas hacia atrás no se pueden cambiar en circunstancias de la estabilidad económica. Me parece eso importante. Respecto a la evasión e ilusión, no me he detenido en eso, pero obviamente hay que hacer un esfuerzo mayor que significa una modernización de nuestro sistema tributario, al cual hay que echarle mucha mano. Hay más tecnología que hacer. Hay que atreverse a la facturación electrónica con más fuerza. Ya hablé con Jorge Claro, que tiene propuestas sobre esto bastante audaces, y me parece que hay que atreverse a seguir ese camino, que me parece que complementa el enorme esfuerzo de mayor recaudación que se ha hecho en el impuesto interno, que ha sido muy efectivo, y esto viene desde hace mucho tiempo. Ahora, yo quisiera terminar señalando, yo no alcancé a describir todo el planteamiento que he propuesto en esta propuesta de reforma tributaria, porque incluye, por ejemplo, recursos para la descentralización. Hoy día, para darles un ejemplo, en la comuna de Colbún, que es una de las comunas de mi zona, está Colbún Machicura, y la tributación o los derechos fiscales que deja en la comuna de Colbún son el pago de 4 patentes de vehículos. Entonces uno dice, ¿por qué no paga por lo menos el 90% de los derechos municipales que tiene que pagar en la comuna? Hoy día hay una fórmula por personal, pero esa fórmula por personal, en el caso de una empresa como Colbún, que tiene una planta ahí con muy poca gente, no paga nada. Por lo tanto, yo propongo un plan de descentralización de gastos que potencie muy fuertemente el desarrollo de las comunas. Que más porcentaje yo selecciono 50 comunas más pobres, y quienes inviertan en esas 50 comunas más pobres, una inversión poderosa puede significar baja a la renta, pagando menores impuestos a la renta. Hay otras propuestas, quiero decir, más
la eficacia para el pago de las pymes y otras cosas más. Solo quiero terminar señalando que el sentido central al cual me lleva esto es insistir en el tema de la igualdad social, porque se requiere, y Álvaro lo decía bien, lo decía también Eugenio, que hay una necesidad importante de estabilidad económica, política. Yo quiero agregarle estabilidad social, porque Chile desgraciadamente ha perdido crédito externo. Cuando el Economist se refiere a las dificultades que están ocurriendo en el país, no nos hace bien como país, nos causa un daño a la inversión. Ahora, no podemos decirle a la prensa que se quede callada y a todo el mundo que se quede callada, porque existen estas realidades. Lo que hay que hacer es atacar los problemas de fondo que las originan. Y yo creo, aunque no se piense, no es un problema solamente de más lucas, Álvaro, el tema de los estudiantes, porque no es un problema de más lucas, es un problema de acceso a la igualdad, es un sentimiento que tiene que ver con una sociedad culturalmente de clase media. Por eso es que creo que ahí está la raíz del problema. Mientras no se entienda eso, no se va a entender por qué la gente está levantando la voz, porque no es solamente más lucas. Precisamente ese enfoque me parece que es el que no logra asumir el cambio cultural que ocurrió en Chile y que requiere de una respuesta distinta para tener una sociedad estable. Y eso es la mejor garantía para las empresas. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Eugenio. Gracias. Yo quisiera hacer un par de observaciones y después un tema más general. En primer lugar, yo me refería a exministros, en mis notas, exministros del gobierno militar. No estaba hablando en general. El Vigi y Luder se han opuesto radicalmente a la reforma tributaria y a eso yo me estaba refiriendo en la nota. En segundo lugar, el estudio Sapelli a mí me parece que es un estudio interesante que denota ciertas señales positivas de mejoramiento de la desigualdad, pero en general los especialistas del tema dicen con mucha claridad que ese mejoramiento no es posible de proyectarlo hacia toda la vida útil de estas personas, sino que más bien por el contrario, si uno observa el proceso de depreciación de los ingresos que están teniendo una serie de los estudiantes de esta gran universidad, o sea, de este estudio universitario masificado, una cosa que nos debe llamar la atención. Creo que peca de optimismo. No es posible asegurar que ese mejoramiento se va a proyectar en el tiempo. Tercera observación precisa respecto a la recaudación. El cuadro que tú mostraste respecto a la recaudación en la OCDE se refiere estrictamente a la recaudación de primera categoría. Empresas. Exactamente, de empresas. Pero el problema es que eso ahí en Chile debería aparecer cero, porque ese es solamente un crédito, que era el punto que señalaba. Sí, pero es un crédito al impuesto que pagan después las personas y en Europa está separado ese tema. Ese es un poco el problema. Yo diría que se dice Perú está haciendo lo que nosotros estamos haciendo, pero Perú está haciendo lo que nosotros hicimos, pero yo llamaría la atención lo que pasó en Perú. En Perú ganó la persona más de izquierda después de Alan García. ¿Y eso por qué? Porque esa política encuentra serios problemas para resolver los profundos problemas sociales de estos países. Y yo creo que más bien lo que nos debería enseñar Perú es una señal de alerta, que haciendo eso no es suficiente para resolver los problemas. Pero yo quiero centrarme en una cosa. La pregunta de este seminario es posible hacer una reforma tributaria? ¿Es posible avanzar en un consenso en esta materia? Lo que ha propuesto el gobierno realmente no alcanza, porque uno puede decir, es más educación, se necesita más o menos, pero en todo caso lo que está pidiendo, lo que está ofreciendo el gobierno es un 10% más o menos lo que se necesita en educación. Y en ese sentido preocupa también que el ministro Larraín hoy día diga o toman nuestra oferta o no hay nada. Me parece que eso no da cuenta del diálogo necesario que hay que tener. En ese sentido yo me pregunto, ¿es posible en este contexto, en esta discusión, pensar que hay una posibilidad de hacer una reforma tributaria con más ambición? Yo diría que sí. En primer lugar, porque todos en esta mesa hemos coincidido que es necesario hacer algo. O sea, no podemos seguir diciendo que las movilizaciones estudiantiles son productos de conspiración. No, aquí hay un problema más de fondo. En segundo lugar, yo creo que todos coincidimos en que se necesitan más recursos, pero hay que usarlos bien, y ese es un esfuerzo que siempre se ha venido haciendo hace mucho tiempo, pero es necesario reforzar.
En ese sentido hay un primer ámbito de consenso. Segundo ámbito de consenso, yo digo, todos estamos aquí coincidiendo que se requiere una recaudación adicional, superior a lo que está señalando el gobierno, y yo creo que eso, en ese sentido, que desde a lo largo del espectro político uno constata que uno debería esto, al menos en la postura del senador Larraín, un 1% del PIB adicional, hasta las posiciones de la comisión de la oposición que habla en torno a 2,75 puntos del PIB. Nosotros estimamos en Chile 21 un 4%. Hay diferencias muy grandes, pero uno podría decir que aquí se puede avanzar en un mayor acuerdo. En términos generales, todos decimos tenemos que abordar el impuesto a la renta, es un elemento muy importante. En general, hay una cierta idea de diferenciar, yo creo que eso está menos en la propuesta de ellos, pero diferenciar en el impuesto a las empresas, porque hay que tomar a donde está concentrado el ingreso nacional, que es la grande empresa. Pero también yo creo que hay una posibilidad de consenso en torno a un cambio en impuestos de segunda categoría, aumentar el exento, eso también lo hacen allá. Hay una manera de aumentar el exento en la propuesta del senador Larraín, y yo creo que ahí deberíamos hacer un esfuerzo, porque cuando nosotros hablamos de clases medias, es una manera bien, o sea, clases medias con $1.200 de ingresos realmente, no dice clase media hasta dónde. En tercer lugar, creo yo que aquí, en eso Álvaro no se manifestó, pero aparece una idea de abordar el problema del food. El food como un problema de una posibilidad demasiado amplia para que se genere un amplio campo de elusión. Hay distintas propuestas, yo creo que sí existe una voluntad común de abordar ese tema, y yo creo que ahí se podría avanzar también en acuerdos. Yo diría que todos están de acuerdo en que es necesario abordar el problema de las exenciones, y más bien se centra en general en lo que se refiere a ganancias de capital. El IVA, yo creo que hay menos cosas, pero yo diría finalmente, la UDI ha estado en general, con excepción del senador, proponiendo más bien no aumentar tributos, sino que bajarlo, y principalmente el impuesto a los combustibles. Ahí hay un señalamiento interesante. Mire, las clases medias, estas mismas que ganan 700.000 pesos, empiezan a tener el auto, etc. A mí me parece que ahí la comisión de la oposición, la comisión Ricardo Lagos Weber, ha hecho un planteamiento interesante, transformar el impuesto específico a los combustibles en un impuesto verde, y que reduce de 6 UTM la tonelada a 4, pero al mismo tiempo introduce cambios importantes en términos de gravar a carbón y a otras fuentes de energía. A mí me parece que esa discusión, esa propuesta podría abordar de una manera interesante este tema, y en ese sentido yo creo que habría que ver cómo estas coincidencias podrían de alguna manera hacerse presente al gobierno, para que a ver si es posible una discusión un poquito más flexible al respecto. Gracias, Eugenio. Álvaro. Primero voy a partir por lo que encuentro más interesante. Lo interesante aquí es que no estamos en posiciones distintas, sino que yo no creo en los temas en el tema de nos casamos primero, o sea, hacemos primero y después nos casamos. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en la hoja de ruta completa, porque si no, no hay credibilidad, porque nunca se terminan de hacer las cosas. Yendo a las cosas puntuales, funcionarios públicos. Yo no estaba hablando de despedir gente, al revés, yo tengo una alta valoración. Voy a hablar de los que a mí me toca trabajar: impuesto interno, superintendencia de banco, superintendencia de valores, Banco Central, son la gente y Banco del Estado. Son gente que maneja sus instituciones con altísima calidad y son buenos funcionarios, y ojalá que nosotros tuviéramos una concepción en Chile en que la carrera de las personas que trabajan en el sector público es algo respetable, algo loable, algo meritorio y no peguita. Así que no me refería a eso cuando yo decía que hay que racionalizar el gasto. Yo estoy hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con eso, nada que ver. Mira, de hecho, yo cometido mucho error en mi vida, en realidad, pero he cometido uno que me duele hasta el día de hoy. Por ejemplo, es que yo fui a dar la charla al Banco del Estado cuando cumplió 50, fui el
guest speaker, como dicen ahora, de esa charla, y les partí diciendo, yo estoy muy arrepentido de los errores cometidos, y el principal error que he cometido es que todos los managers de aquí trabajan para mí y yo los mandé para acá, porque es verdad. Cuando José Mena me dice, oye, me ofrecieron ser gerente general del Banco del Estado, y yo le dije, y me dijo y rechacé, porque por lealtad a ti me voy a quedar contigo, y le dije, ándate, porque es muy importante para Chile que haya un gerente de primera línea. Y después él me sacó mucha gente, ahora está de vuelta conmigo. Esto es la concertación. Y desgraciadamente, como les dije en el discurso a todos los empleados del Banco del Estado, transformó el Estado en una entidad tan competitiva que yo soy loco a nosotros los bancos privados. ¿Entendí? O sea, error. No error, porque yo creo que el sector público tiene que funcionar, y no me refería entonces a las personas, los funcionarios, esa cuestión. Nada que ver, yo estoy hablando de otras. Desgraciadamente estas cosas rápidas tienen algunas confusiones que son importantes. Entonces yo voy a referirme, son 10 temas. Y yo sé que me vaya a dar tiempo porque estos son no sacarle la aguja a nada. Respecto al impuesto a las minas, hay dos posiciones en esto de la gente ortodoxa, por ponerlo de alguna forma. Una, la Eric Heindel, que dice, oye, a mí me parece razonable porque no sabemos lo que está entregando, y la Sergio Lacuadra, que dice que se tiene la interpretación. Yo no podría juzgar cuál de las dos está lo correcto, pero en principio me parece que uno no sabe lo que está entregando, ni qué precio lo está entregando, etcétera, y por lo tanto me parece bien que en vez de cobrar por esas cosas, nos vayamos en participación de alguna forma, o sea, para no sacarle la jerga. Entonces, pero hay dos posiciones, ahí yo respeto, porque son dos personas de altísimo nivel, pero así, en olfato es como uno dice, yo soy dueño de esto, tú lo explotas ahí, nos vamos a media o nos vamos a una buena bolsa. Entonces que no, tu idea. Después, oye, así que el tema de las minas y de la sociedad minera no tengo idea. A propósito de los impuestos, esto, ¿por qué no me manifesté? Porque yo tributaria no sé nada. Yo soy economista y por lo tanto no era mi sentido, era decir que no, sí, es que es más general que eso, no era una respuesta a ti. No, estoy diciendo que no me manifesté simplemente porque no soy capaz de opinar, porque no entiendo. Así que, o sea, no he hecho nunca declaración de impuestos, vamos, las han hecho. Entonces, así que no voy a opinar sobre cosas distintas, pero respecto a sociedades especiales como las mineras que tú mencionas y todo tipo de excepciones, a mí no me gustan, porque en el fondo a uno se le escapa el control. Por eso era partidario del 20% parejito para todo, porque así ya la sociedad esconida da lo mismo que las sociedades de personas, lo mismo que esto, y así se simplifica la pena. Pero bueno, hoy día no necesitamos nada. Oye, hoy día no necesitamos nada por una razón súper sencilla. Nosotros somos investment grade. ¿Por qué vamos a estar dando condiciones especiales? Además que una discriminación entre empresas locales y empresas extranjeras. Oye, después respecto al tema de los sostenedores y cosas así, hablando ya de las eficiencias, quiero comentarles una historia. Yo hace unos 10 años nos reunimos, mucho antes que pasara los movimientos estudiantiles, en la casa de Recabarren, 30 economistas, encabezado en ese tiempo por el presidente del Banco Central, la concertación, y empezamos a discutir esta cuestión de la educación tiene que arreglarse, mucho antes de empezar las cosas públicas. Y ahí el presidente del Banco Central de la época nos dio un dato que a mí todavía hasta el día de hoy me suena a las campanillas. Dijo, miren señores, pero también tengo que arreglar, por eso que tengo esta posición, el tema de cómo funcionan los colegios. 1/3 de las clases en los colegios públicos no se hacen, 2/3 porque requieren los alumnos, 1/3 porque requieren los profesores. Entonces, del gasto que estamos haciendo, 66% se usa, 33% no se usa. Entonces tengo que hacer esfuerzo por todos lados. A eso es lo que iba. Parte de los resultados de todo esto, si estoy haciendo 1/3 de las clases, ¿cómo no se va a reflejar? 1/3 menos de las clases, ¿cómo no se van a reflejar los resultados? Por lo demás, yo estudié en la universidad pública y mi último año en colegio público. Y en el tiempo que la educación pública era... Bueno, después, respecto a la evasión es... o sea, hay una discusión ahí. Lo que es legal, pero toda evasión es legal. Hay que combatirla a fondo. O sea, nosotros tenemos que hacer que todo el mundo pague impuestos y todo el mundo pague menos. Por último, eso que dijeron del precio del cobre, yo lo encuentro muy razonable. Si nosotros tuviéramos el precio del cobre de 1,5, estaríamos en este minuto en un problemazo con un déficit fiscal de la zambomba. Entonces, pero ojo con esto, estamos diciendo que vamos a subir los impuestos para gastar en otras cosas. Y resulta que si baja el precio del cobre, entonces va a estar peor que nunca. Ojo con eso. Así que yo lo que pido, justamente por eso pido consistencia en los planteamientos. Después, oye, respecto a qué me refería yo al empleo, mira, el empleo, aquí en Chile las características del empleo es muy complicado. Yo realmente lo considero que es muy complicado, porque mira,
todas las empresas donde ustedes trabajan son empresas donde el empleo no es tan precario, pero la mayoría de los trabajadores tienen empresas muy precarias. Entonces yo creo que uno tiene que trabajar primero para que la mujer acceda a la fuerza laboral. Eso implica recursos para que los niños y las mujeres. Segundo, permitirle a las mujeres flexibilidad laboral. Yo les digo, eso puede aumentar la productividad del país brutal, porque es como que apareciera de repente recursos que no había. Tercero, eso soluciona el tema de distribución del ingreso, porque resulta que al tener dos ingresos en la casa, cambia completamente la distribución del ingreso, se acaba el tema de la pobreza y de la clase media en forma importante, y resulta que no hemos trabajado nada en eso. Cuarto, tenemos que capacitar a nuestros trabajadores. Yo me horroricé cuando alguien dijo por ahí que a lo mejor se eliminaba la franquicia del Sense. Oye, pero si la franquicia del Sense, alguien escuchó por ahí que la franquicia del Sense se iba a hacer cócteles. Eso ya Lago lo arregló hace ¿cuánto? ¿12 años sería eso? Ya se acabó esa cuestión. Sí, efectivamente. Antes se podía, pero hoy día la cuestión está súper fiscalizada, etcétera. Y si hay que fiscalizarla, se fiscalizará más. Pero si hay algo que tenemos que hacer, y lo dijo Hernán, es fiscalizar las cosas técnicas. Nosotros, por ejemplo, en los bancos, la gente hace carrera y tú le vas dando certificados, y los tipos van cambiando de nivel ahí mismo, en su trabajo. Entonces, ¿cómo se los vaya a quitar? Es una cuestión que es inaceptable. Lo que no debería aceptarse es que esa cosa se le entregue, hay muchas empresas que no lo usan y lo que sobra se lo entregan a las municipalidades de la zona y a los amigos. Eso no debería estar aceptado. Oye, y el último tema, simplemente porque cositas redondas, después, o sea, el último tema, después cierro. Me reuní hace como 2 años con todos los sostenedores de la concertación, no con todos los dirigentes de los sostenedores de la concertación, eran como 14 personas, en este restaurante que estaba allá en la Alameda y ahora se trasladó ahí el Torre. Ahí estamos en el privado del Torre y la reunión era súper interesante, o sea, interesada por parte de ellos, porque había un banco local que les daba crédito y cuando ese banco se vendió a un banco extranjero les cortó los créditos. Entonces me pidieron que fuera y ahora trabajan todos con nosotros. Me sorprendió mucho lo que yo escuché. Primero, por eso que a mí me molestan estas cosas que son de repente como... Primero vi una cantidad de jóvenes empresarios que da gusto, porque ahí no es empresa, no es gente. Segundo, hablábamos de los problemas de inasistencia, etc. Lo que te quiero decir es que yo lo vi muy bonito, y de hecho estoy trabajando con nosotros, pero lo más importante es que me dijeron una cosa que me llama la atención. Oye, estoy repitiendo como loro, no me consta, porque lo dijeron ellos. Está el presidente de la Confederación de Sostenedores, son todos cabros jóvenes. A todo esto, normalmente partieron los papás de ellos con un colegio y ahora tienen 10, son todos ingenieros mecánicos, etc. Me dijeron que ellos estaban prohibidos de recibir preescolares en los colegios. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo gratis, porque esa es nuestra demanda. Esos son los futuros demandantes nuestros, y no lo podemos hacer porque por ley no lo podemos hacer. Entonces, a nosotros nos interesa que estén ahí, les cobraremos baratito, porque así, con eso, ya estos callos se quedan con nosotros después. No lo pueden. Entonces, a eso me refería yo, que hay tanto cambio que hacer para hacer que este país funcione, pero no tiene nada que ver con despedir gente y todo ese cuento. Esa es harina de otro costal. O sea, hay que hacer que los profesores vayan a clase, que los alumnos vayan a clase, o sea, esa es mi visión del tema. La visión del tema es de flexibilidad laboral, pero no para precarizar a los trabajadores, sino para incorporar gente que no puede estar a jornada completa o que tiene compromiso a la fuerza de trabajo. Que hoy día hay muchas cosas que te lo impiden. Por ejemplo, tienes que darle las mismas pagos fijos, etcétera, entonces te sube mucho el costo. Eso es lo que se hace. Pero mira, para redondear, yo no creo esta cuestión de que uno debe plantear más recursos sin plantear el problema completo. Yo creo que se podrían aunar mucho más voluntades para que se logre hacer una reforma tributaria, si uno sabe que los resultados de esa reforma tributaria van a ser productivos, contingentes y van a solucionar los problemas. Lo que hemos tenido en los últimos años no ha solucionado el problema y por lo tanto nosotros tenemos una carga grande de escepticismo. Y nosotros somos de los que partimos antes creyendo en este problema. Mi doctorado lo hice en 2 cosas esquizofrénicas. Uno, economía de la educación, y el otro, teoría monetaria. Eso es esquizofrénico. Y enseño eso desde que llegué a Chile, cuando no era un tema. Entonces yo soy un creyente de la educación, toda mi vida he sido. Pero para educar, para que la educación funcione, hay que tener profesores que quieran ir, estudiantes que quieran ir y que sean responsables.
Por lo tanto, no es un tema de decir que no, no es un tema de estar en contra, es un tema que sucesivamente hemos estado subiendo los impuestos y los resultados en este tema no están. Y yo creo que este es el tema de Chile, este es el tema de Chile. Hay muchos otros más, pero este es el tema que nos hace ser una sociedad igualitaria. Y aquí me quiero tener un último minuto. Esta sociedad no es igualitaria, pero esta sociedad no es igualitaria porque en este país la gente está clusterizada. No es solamente el tema de educación. Y este es un tema que nosotros como chilenos tenemos que preocuparnos. Te digo, yo creo, el presidente Lula me decía a mí, yo le estoy preguntando por la universidad, y me dijo una cosa genial. Me dijo, las universidades privadas tienen que pagar impuestos. Yo estoy de acuerdo con eso. Las universidades privadas deben pagar impuestos porque son un negocio, tienen que pagar impuestos. ¿Me entendés tú? O sea, todo lo que es negocio tiene que pagar impuestos. Me dijo, yo les dije que yo no le iba a cobrar los impuestos, que me lo dieran en matrícula. Entonces, yo todavía no entendía nada, porque con la mentalidad chilense que tengo yo, entonces yo le dije, oiga, pero usted a esa universidad que son las mejores de Brasil, va a mandar gente, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere mandar gente de la población. Yo lo voy a elegir. O sea, si los impuestos son míos y me los van a pagar en matrícula, yo elijo los gallos, no me los eligen ellos. Digo, oye, pero momentito, pero no va a salir ninguno bien. Me dijo, suponte que salga el 20% bien, pero se van a poder relacionar con los ricos, con los clase media alta, van a tener pega, van a tener amigos. Si los dejo ahí en la población no salen nunca. Y le dije, pero ¿y el otro 100% que va a parar? No importa, también se van a hacer amigos. Y además quiero pelear por el 20%. Bueno, y eso es lo que está haciendo. Pero nosotros tenemos una pelea, cerrar la universidad privada. ¿Me entiendes tú? Yo hablaba con los chiquillos de la Católica, de la Federación de Estudiantes, comí con ellos hace un mes. Muy divertido los cabros. Ay, me queda un último punto, perdonen, Este país cada día se está poniendo más restrictivo. No se puede tomar, no se puede fumar. Oye, es una cosa, yo digo, ¿dónde están las libertades personales en este país? Estamos todos locos. Este país tiene una cosa rara. Yo no fumo, ni tomo, porque ya partamos por ahí. Pero quiero tener la libertad por hacer. Ahora alguien dijo que iban a prohibir fumar en las plazas. ¿Que no puede ir a la luna a fumar? O sea, es una cosa, este país tiene algo raro, que tenemos que tomar conciencia y cuidado, porque nada se está viendo a fondo. El sagrado derecho a tomarse una copa de vino, entonces todo lo que te sale es las mismas cosas que vemos acá. Te dicen, no, pero es que en Estados Unidos es lo mismo, igual. Primero, si vamos a hacer todas las cosas por Estados Unidos, hagámoslas todas, pero no algunas. Sí, pues. Pero y la segunda, en Estados Unidos no te pueden parar. No hay prevención. Solamente al curado cuando choca a alguien, se sube un poste, se pasa una luz roja, entonces ¿qué pasa? Cada gallo, si el gallo pesa 200 kilos, en un trago no pasa nada porque no está curado. ¿Te fijas? Entonces, pero no, aquí siempre estamos tomando el ejemplo que nos conviene. Bueno, no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo con lo que están planteando, pero yo pido que esto sea un paquete en el cual veamos cómo mejorar el uso de los recursos hoy día, los 10.000 millones que se han usado, y cómo mejorar la cuestión técnica para que estos jóvenes. Ahora, eso es una obligación, lo tenemos todos. Nosotros necesitamos ayudar a este país a que sea un país más igualitario. Todos hemos peleado por eso por muchos años, pero tenemos que hacerlo inteligentemente y no subiendo los impuestos. Subir los impuestos nos lleva a que el país sea igualitario. Miren, la Unión Soviética, que con este joven la conocimos juntos en el tiempo del comunismo, en la Unión Soviética era tan igualitaria la cuestión que los gallos vivían en dacha y los otros no tenían para comer. La tienda, ¿sabes qué fuimos? La tienda principal, el Saks Fifth Avenue, tenía ropa de papel cortada porque no tenía mercadería. Oye, nosotros no todo lo soluciona el tamaño del Estado. Yo lo que pido es, y tampoco quiere decir que no tengamos que tener Estado. El Estado tiene que ser el necesario para que toda la sociedad funcione eficientemente, pero no para botar las lucas. Eso es todo mi punto. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Realmente creo que hemos tenido una estupenda jornada. Creo que las intervenciones no han sido solamente intervenciones formales, sino que ha habido harto, aparte de razón, harto corazón también en las cosas que se han dicho, y creo que es un buen aporte a una discusión que ya en los próximos días debe entrar en tierra derecha. El ministro de Hacienda ha reiterado que el proyecto del gobierno va a entrar a discusión en el Parlamento hacia finales del mes de abril, y por tanto entonces ya estamos muy próximos a entrar en esta tierra derecha. Yo les agradezco nuevamente a nuestros panelistas y a todas las personas que han estado en esta jornada de esta mañana. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.
Sí, muy bien. Oiga, Déjame tu tarjeta y te la póngale pongo. contenido. No solo este es ministro de habladuría. Propaganda, propaganda.